Sí, ya es esa porque ya yo me conecté. Ah, Sí, ya, muchas gracias, compañera. Sí. Ok, bueno. Entonces decíamos que vamos a hablar en este curso derechos, obligaciones y contratos. Para que nosotros podamos entender lo que son las obligaciones, en primer lugar tenemos que ver en qué consisten los bienes, para que posteriormente podamos hablar de lo que son los derechos reales y los derechos personales. Cuando hablamos de los derechos de los bienes, vamos a decir que es una rama del derecho civil encargada de ubicar en el patrimonio de cada individuo los diferentes bienes que pueden existir. Entonces acá, por lo que hace a los bienes, vamos a hablar del patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de bienes. Vamos a encontrar bienes inmuebles, bienes muebles, bienes monstruosos, bienes vacantes, etcétera, ¿sale? Tenemos que el derecho de los bienes se encarga de determinar las facultades que tienen los individuos sobre cada uno de los bienes que nos señala nuestro Código Civil, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Acá tenemos lo que nos dice el tratadista Díaz Picasso. Él nos dice la vocación propia del derecho de los bienes es establecer mecanismos de solución de conflictos de interés que se presentan en la utilización y disfrute de los bienes económicos, dispensas a un determinado tipo de interés, una especial forma de protección a la que se suele calificar como derecho real. ¿Qué es el derecho real? Es el derecho sobre la cosa, a eso se refiere, ¿sí? Ius in re es derecho de la cosa, ¿sale? A eso se refiere el derecho real. Bueno, pero ahorita nada más vamos a hablar así a grandes rasgos de lo que es el derecho real. Más adelante lo vamos a aterrizar bien en que cuál es la diferencia del derecho real y el derecho personal, ¿sí? El derecho real, bueno, lo vamos a ubicar ahorita, que son los derechos que nosotros tenemos sobre los bienes, sobre los bienes, sobre las cosas, ¿sí? Estos bienes o cosas que son de nuestra propiedad, ¿sí? A eso nos vamos a referir por lo que hace a los derechos reales. Para que nosotros podamos clasificar lo que son los bienes, vamos a encontrar que el Código Civil, cualquier Código Civil, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil de Puebla, hace la clasificación de los bienes en dos, en bienes muebles y en bienes inmuebles, ¿sí? De esto ya habíamos comentado cuáles eran los bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? ¿Sí se acuerdan, compañeros, cuál era la diferencia de uno y otro? ¿No? Ok, tenemos por lo que hace a los... ¿Cuáles son las diferencias? Ajá. Y bien. Pues los bienes inmuebles son los que se pueden transportar, ¿no? ¿Los inmuebles? No, los muebles. Los muebles, ajá. Y los inmuebles son los que no se pueden transportar, que no pueden moverse. Ajá, tenemos el dos, que los inmuebles son aquellos que están adheridos a la tierra, por lo tanto no se pueden mover. Y los muebles son los que pueden llevar. Ajá, son aquellos que se pueden mover por sí solos o nosotros los podemos mover. Sí, 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 sí. Sí, no, se pueden mover por sí solos o nosotros los podemos mover. ¿O cómo? Ah, bueno. Okay. Yo creo que tengo un de esos en mi casa. Tengo muchos, ¿no? Okay. Bueno, ya por lo menos se rieron, como venían muy serios. Ok, bueno, siguiendo con la clasificación, entonces tenemos los bienes muebles, y como son los bienes muebles, nos dicen que son perfectamente identificables en tanto que no, acá tenemos al revés, los bienes inmuebles, ellos son perfectamente identificables, ¿no? Porque los inmuebles son aquellos que están adheridos a la tierra, los que nos van a costar trabajo identificar van a ser los bienes muebles, ¿sí?
Ok, ¿por qué nos cuesta trabajo? Bueno, nos dice que por su propia movilidad y fungibilidad son en algunos casos difícilmente identificables. Un ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, si hablamos de un animal, ¿no? ¿El qué sería? ¿Sería bien mueble o sería bien inmueble? Mueble, ¿no? Porque se puede mover por sí solo, ¿no? Ese sí, sí. Ajá, No. igual también. Ese no está poseído. También tendríamos, por ejemplo, vamos a ver otros bienes inmuebles. Bueno, los bienes inmuebles, entonces, los bienes muebles van a ser los que nos van a costar trabajo identificar. Los bienes inmuebles no, porque ya sabemos, ¿no? Inmuebles, todo aquello que está dentro de la tierra y no lo puedes mover, ¿no? Pero aún así, la dirección no doy, me ponen una que tercera privada, chingas. Ya es otro error, ajá, otra situación, ¿no? Pero son así. Ya lo vieron. Ok. Acá tenemos, por lo que hace a los derechos de los bienes, pues tenemos lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, ¿sí? ¿Nos ayudan, por favor? ¿Qué nos ayudan, por favor? Ayúdanos, ¿no? Derechos de los bienes, artículo 938, Código Civil de Puebla. Son objeto de apropiación las cosas que no están excluidas del comercio. Artículo 936, 39, perdón. Las cosas pueden estar excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 940. Están excluidas del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser conseguidas por alguna persona exclusivamente y por la disposición de la ley, las que ella declare irreductible a propiedad particular. Ok, bueno, acá nos habla de lo que son los bienes en generales, ¿no? Bueno, tal y como comentaba la compañera, ¿no? Nos dice, son objetos de apropiación las cosas que no están excluidas del comercio, ¿no? ¿Qué es esto por hablar de irreductibles? ¿En dónde está? Hasta abajo, digo, 40. 40. Ella declara irreductible. Ajá, nos dice, están excluidas del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser poseídas por alguna persona exclusivamente. Un ejemplo, que no puede poseer una sola persona. La luna no la puede tener una sola persona, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que no puede, los bienes públicos, ¿no? Las estrellas, por ejemplo, decíamos la fuente de San Miguel, ¿no? La fuente de San Miguel nadie te la puede vender, ¿no? No. Ahí esa entraría. Si quiero las de las mujeres, el propio. Bueno, pero ahí fue otra situación por debajo sí, pero fue por debajo del agua. No hicieron un chocolate, pero la llevaron a muy cara, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos yendo a lo legal, compañero. Si por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad privada. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son los bienes, podríamos poner lo que son los bienes en los ejidos, ¿no? Los ejidos, cuando el ejido, cuando el ejido se fracciona, recordemos que ahora con la ley agraria, los ejidos ya se pueden vender, ¿no? Ya se pueden fraccionar, anteriormente no se podían vender, solamente estaban para lo que era la siembra, ¿no? Ahora ya se pueden vender, bueno, ¿qué hacen los ejidatarios? Fraccionan sus ejidos y los van vendiendo, ¿no? Los van vendiendo, pero sigue siendo propiedad ejidal, ¿no? Todavía no pasa a propiedad privada. ¿Quién es el único que puede cambiar esos terrenos a propiedad privada? ¿Quién los puede convertir? Pues solamente el gobierno, ¿no? Solamente el presidente, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el artículo 27 constitucional, tiene que salir un acuerdo de expropiación en donde qué es lo que va a hacer el gobierno, pues le va a cambiar ese uso, ¿no? del suelo, se lo va a cambiar de propiedad ejidal, lo va a cambiar a propiedad privada, ¿no? Y ese movimiento lo tiene que hacer nada más el gobierno, ¿no? Es el único que está facultado para ello, ¿no? Entonces ahí entra en esta situación, ¿no?
Para eso, ¿cómo se hace? Pues saca su decreto de expropiación, expropia esos bienes después los va a vender a los propios ejidatarios en una cantidad menor, simbólica, para que entonces ya les dé su escritura de propiedad privada. Entonces, la regularización, claro, ¿cómo lo va a hacer? Ya, ¿verdad? Ok. Ok. Regresando por lo que hace a los bienes, acá tenemos una clasificación de igual forma que nos da el Código Civil de Puebla. Decíamos, son muebles o inmuebles, ¿no? El conjunto de bienes pertenecientes a una persona y las obligaciones de sacarlo de la misma se llama patrimonio económico. El patrimonio moral está constituido por los derechos y deberes no valorables en dinero. ¿Sale? Entonces tenemos el patrimonio económico, van a ser los bienes que nos pertenecen a nosotros, ¿sale? Y las obligaciones que están a cargo de estos bienes, ellos van a tener un valor económico. Después de esto tenemos también, acá, bueno, nos habla de lo que son los bienes muebles, que nos dice, por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, por sí mismo o por efectos de una fuerza exterior, ¿sí? Acá ya poníamos ejemplos, ¿no? ¿Qué podemos trasladar? Bueno, cualquier, la botella, cualquier cosa, ¿no? Cualquiera que podamos trasladar, vamos a hacer bienes muebles, bienes inmuebles, aquello que está debido a la tierra y que no se puede mover, ¿sí? ¿Ok? Decíamos que los problemas podrían venir para poder clasificar los bienes muebles, ¿no? Y acá ¿cómo le va a dar la solución la ley? Pues acá lo tenemos en el artículo 946. ¿Nos ayudas, compañera? Son bienes muebles, ¿no? Bienes muebles por su naturaleza, cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismo o por efecto de una fuerza exterior. Artículo 146 son bienes muebles por determinación de la ley. Los derechos que tienen por los bienes muebles por correos o la entrega de estos o el pago de una cantidad. Las acciones de los socios o las aportaciones de los asociados representativamente en las sociedades o asociaciones sean efectivamente en las sociedades o asociaciones. Artículo 947, cuando en la disposición de la ley en los actos y contratos se use de las palabras bienes muebles, se comprenderán bajo esa dominación los bienes enumerados en los dos artículos anteriores. Ok, bueno, gracias, compañera. Entonces tenemos acá, decíamos que los bienes que eran más difíciles de poder identificar son los bienes muebles, ¿no? Porque de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Acá tenemos en el artículo 946, pues nos menciona esta situación, ¿no? Nos dice, son bienes muebles por determinación de la ley. Acá tenemos las acciones de los socios, ¿sí? Ese es un bien mueble, ¿no?
las acciones de los socios, las aportaciones de los asociados. Acá podríamos hablar de lo que es el dinero, ¿no? Tenemos que el dinero es un bien mueble. Y decíamos que también era un bien mueble fungible, ¿no? ¿Sí recuerdan qué nos quiere decir la palabra fungible? Ahí no se sabe. ¿No? Es fungibles que funge, ¿no? Mm. Bueno, bienes muebles fungibles quiere decir que son aquellos que con el primer uso desaparecen, ¿no? Se extinguen. Un ejemplo que tenemos es el dinero. ¿Por qué decimos que se extingue el dinero? Bueno, cuando nosotros tenemos un billete de 500, este billete de 500, nosotros lo utilizamos para comprar una coca, pues vamos, pagamos la coca, en ese momento nuestro billete va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer y en su lugar, bueno, nos van a dar la coca y el cambio respectivo, ¿no? Otro ejemplo, sabes que yo tengo una cuenta de ahorros en el banco, tengo 500 pesos, voy al banco y entrego mi billete de 500 pesos, ¿no? O lo voy a ahorrar, ok, hoy voy, lo deposito y mañana necesito 500 pesos. Bueno, en el momento que yo entrego mi billete, ese billete ya se extinguió, ¿no? Ya lo usé, ya se extinguió. La cantidad va a seguir en mi cuenta de ahorro, ¿no? Al día de mañana voy, necesito ese dinero, saco esos 500 pesos, el banco me va a entregar la cantidad, pero no me va a entregar el mismo billete, ¿verdad? Porque me puede entregar en monedas, me lo puede entregar esa cantidad en distinta denominación. Entonces, por eso se dice que el dinero es un bien mueble fungible, desaparece con su primer uso. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos entonces un ejemplo, ¿no? De un bien mueble. Un bien mueble, pues tenemos, dice acá, el 946 del Código Civil de Puebla, son las acciones de los socios, ¿no? ¿Qué son las acciones de los socios? Pues aquel documento con el cual se va a saber que tú perteneces a X sociedad, ¿no? A X sociedad, y también el valor de esta acción, ¿no? El valor, la aportación que tú hiciste a esta sociedad, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos bien. Dice, los derechos que tienen por objeto bienes muebles, corpóreos o la entrega de estos o el pago de una cantidad. Pues acá no hay pierde, ¿no? Ya decíamos, el dinero es un bien mueble, fungible, desaparece por su primer uso, ¿no? ¿Ok? Bueno. Dice, cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán en ellas únicamente el ajuar y utensilios que sirva exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de la persona. Acá nos están hablando de los bienes muebles, de lo que es el menaje de la casa, ¿no? De todo aquello que se utiliza, ¿no? En la casa para que podamos subsistir, ¿no? Tenemos la estufa, tenemos los sillones, los platos, todos ellos van a ser bienes muebles, ¿sí? Acá nos dicen el ajuar y utensilios designados con la denominación mueble o bienes muebles de una casa, no se comprenderá el dinero, documentos y papeles, colecciones, armas, instrumentos de artes y oficios, joyas, ropa de uso, granos, bebidas, mercancías y demás bienes muebles similares. ¿Ok? Acá nos hace la diferenciación, ¿no? Cuando por la redacción de un testamento, de un contrato u otro acto jurídico aparezca que el testador o las partes contratantes dieron a las palabras muebles o bienes muebles una significación diversa de la fijada en los 3 artículos anteriores, se estará lo dispuesto en el testamento, contrato o acto. Ok, igual acá tenemos que, por ejemplo, por lo que hace a los testamentos, pues también acá va a tener que ver mucho la interpretación, ¿no? También van a tener que ver las palabras que se utilizan en el lugar donde se está llevando este testamento, para que así se pueda identificar cuáles son los bienes que que está dejando el de Uyus, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Acá regresando con los bienes, regresando con los bienes inmuebles, también nos señala nuestro artículo 951 cuáles entran, ¿no? ¿Nos ayudas, compañera? Son bienes inmuebles por su naturaleza los predios, las plantas, árboles y frutos pendientes,
mientras estuvieran unidos a la tierra o formen parte de un inmueble. Las construcciones Adheridas. adheridas al suelo, lo que esté unido a una construcción de manera fija y que no pueda separarse sin deterioro a la misma construcción o del objeto a ella unido. Las ramas de la salida, mientras no sea separada de estas, las aguas que se refiere al artículo 1031, mientras no sean separadas a las fuentes naturales, pozos, estanques, Jagüeyes. presas, ajibles, en los que se capten, o de las cañerías que las introduzca. Artículo, que conduzca. Son bienes inmuebles por disposición de la ley, los derechos reales sobre inmuebles. Ok. Bueno, acá nos vuelve a hablar de lo que son los derechos reales, ¿no? Decíamos, los derechos reales son aquellos derechos que nosotros tenemos sobre las cosas, sobre nuestros bienes, ¿no? Acá, bueno, y acá nos volvemos a reforzar lo que habíamos comentado desde el inicio, ¿no? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? Todo aquello que está adherido a la tierra, ¿no? Todo aquello que está adherido a la tierra van a ser bienes inmuebles. Aquello, como está adherido a la tierra, pues no se puede mover, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí vamos a, bueno, nos queda un poquito más claro en qué consisten los bienes inmuebles. Esto es lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla. También tenemos, bueno, tenemos también lo que nos dice nuestro Código Civil Federal. Más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, para que nosotros podamos diferenciar qué son los bienes inmuebles y qué son los bienes muebles, pues es muy importante poder entender cuáles son los bienes corporales o los bienes incorporales. ¿Sale? Los bienes corporales van a ser aquellos bienes, son los bienes materiales tangibles y que pueden ser por su propia naturaleza bienes inmuebles o bienes muebles. Esos serían los bienes corporales, ¿no? Aquello que se puede tocar, que se puede pesar, que se puede medir, ¿no? Y de acuerdo a su naturaleza podemos tener bienes inmuebles o bienes muebles, ¿sí? Esos son los corporales. Los corporales, ¿no? Aquellos que podemos tocar, pesar o medir, ¿no? Esos van a ser. Y bueno, de acuerdo a su naturaleza vamos a ver si son bienes muebles o bienes inmuebles. Regresamos con lo que comentábamos hace rato, ¿no? Bienes inmuebles, aquello que tiene adherido a la tierra, ¿no? Acá nos dice, en los inmuebles esa naturaleza es un ficheza, ¿no? Aquello que está unido a la tierra, por lo tanto no se puede mover, por lo tanto está fijo, ¿no? Muebles por lo que hacen los bienes muebles, bueno, ¿cuál es la naturaleza de estos? Pues es su movilidad, ¿no? Es decir, aquello que puede trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efectos de una fuerza exterior, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Un coche es un bien mueble, ¿no? Es un bien mueble. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Una moto, ¿no? Una bicicleta, ¿no? Un platillo volador. Bueno, ok. Un juez. Sí, sí. Ok. Bueno, acá también nuestro Código Civil nos habla de bienes principales y bienes accesorios. Acá en los bienes, bueno, ¿cuáles van a ser estas? Nos dicen que van a ser, son bienes accesorios los bienes destinados permanentemente por su dueño a la ornamentación o servicio de otros bienes llamados principales y pertenecientes al mismo propietario de aquellos. Las estatuas, pinturas, relieves, espejos y otros objetos de ornamentación son accesorios de un inmueble cuando estén colocados en nichos, repisas o marcos construidos exclusivamente para ellos o en forma que revele el propósito del dueño de destinarlos permanentemente a ese fin. Sí, ¿no? Es accesorio porque está debido al bien, ¿no? Acá podríamos hablar de, bueno, hay muchas casas en donde hay como, ¿qué serán? Como imágenes, ¿no? Imágenes religiosas, cuando si está adherido, si está adherido al bien inmueble, tenemos que es un bien accesorio, ¿no? Es un bien accesorio
Y también tenemos que, es un bien accesorio y tenemos que también, bueno, pertenecería al bien inmueble, ¿no? Toda vez que no se va a poder mover, ¿no? Está debido ahí, pero es un bien accesorio, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Es como, por ejemplo, cuando una casa le ponen una capilla y Ajá. todos los accesorios que le pongan, la pileta, donde hacen su ritual, ¿no? Por ejemplo, pues son prácticamente le ponen fijas, ¿no? Ajá. Pero sería un bien accesorio, ¿no? El principal sería como que la capilla, ¿no? Y ya lo accesorio sería la pila de la pila. La pila bautismal, ¿no? Así sería, ¿no? Pero que sí. Bienes incorporales nos dice, son bienes inmateriales intangibles. Intangibles, intangible es decir, aquellos que no pueden ser tocados, pesados o medidos, pero representan un valor pecuniario específico en el patrimonio. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Entonces sería los incorporables sería el dinero, ¿no? Incorporales, no, porque dice, son aquellos que no pueden ser por lo menos tocados, pesados o medidos. El dinero sí puede ser tocado, no es un bien corporal, Pues, con un ejemplo de inmaterial. Dice, son bienes inmateriales intangibles, aquellos que no pueden por lo menos ser tocados, pesados o medidos, pero representan un valor pecuniario específico en el patrimonio. Un ejemplo acá sería un crédito, ¿no? Un crédito hipotecario, ¿no? Eso no, el crédito, está el documento, lo que está establecido en el documento tiene un valor, ¿no? Sabes que yo firmé este contrato de un préstamo con hipoteca, ¿no? Ok, el dinero me lo van a entregar, pero ya la hipoteca está establecida en el contrato y ahí se menciona cuánto es, bueno, a quién le va a corresponder el bien hasta el momento que yo termine de liquidarlo, ¿no? Otra cuestión podría ser, podríamos también hablar, por ejemplo, de un pagaré, ¿no? Un pagaré, sabes que me prestas una cantidad, me prestas 10,000 pesos, me prestas 10,000 pesos, yo me comprometo a pagarte esa cantidad más un interés, una cantidad extra como interés ordinario en determinado tiempo, ¿no? ¿Ok? Ahí donde está este bien inmaterial, va a estar expresado en este documento, ¿no? Va a estar expresado ahí, y tú por ese documento me vas a poder hacer valer lo que está establecido ahí, ¿no? El compromiso que está establecido en la letra, en el pagaré. Yo te tengo que pagar esa cantidad porque yo te firmé ese documento. ¿Sí me explicó? Bueno, eso no puede decir, no. ¿Cómo te tengo que ver la clase? Es que A mí se me repite lo que vieron cuando fui al baño. Sí, sí, la tenía muy Bienes incorporales nos dice, son bienes inmateriales intangibles, aquello que no puede ser tocado, no puede ser tocado, no puede ser pesado, no puede ser medido, pero representa un valor pecuniario específico del patrimonio. Un ejemplo acá podría ser lo que son los derechos y los créditos, los derechos y los créditos. Un ejemplo también acá podríamos poner lo que es una acción, ¿no? En una acción estamos bien, en la acción, en el documento se está establecido cuánto fue nuestra aportación que hicimos, ¿no? Esta acción tiene un valor determinado. ¿Sí? Es como cuando a lo mejor invirtiera yo invirtiera yo en la bolsa o invirtiera yo en comprar ¿cómo se llaman estas? Cuando haces una empresa, Una acción.
Ah, bueno, Sí, la aportación que tú vas a realizar, o lo que, la aportación que tú realizaste, ¿no? Y el dinero que tú tienes invertido ahí, pero tú no lo vas a tocar, no lo vas a ver, ¿no? Todo está establecido en tu ¿Sabes qué? documento. Es como el Sancho. Sabes que existe, pero no lo ves. Ajá. Bueno, pero acá, oye, pero acá tiene un valor. Un valor. Bueno, pues, de acuerdo. Bueno, es como el diablo, sabes que existe, pero Ajá. no lo ves. Quería reír, ¿no? Quería que se fuera el sueño. Ok. Ah, ¿por qué están tan cansadas? No se cuenta. Acá es del Código Civil Federal, ¿no? Acá igual nos vuelvo a hablar de los bienes inmuebles. Acá tenemos que establecer cuáles son los bienes corpóreos y cuáles son los bienes incorpóreos. Código Civil Federal, ¿verdad? Ajá, Código Civil Federal. Los bienes corpóreos dijimos que eran aquellos que se pueden tocar, ¿no? Que se pueden tocar, que se pueden medir, ¿no? Acá dentro de estos, vamos, de los bienes inmuebles, tenemos nuestro artículo 750. Acá vamos a encontrar como bienes corpóreos lo que nos dice la fracción cuarta, quinta, séptima, octava, décima y décima primera. Décima primera y décima tercera. Estos son bienes corpóreos. Y los incorpóreos van a ser lo que nos dice la fracción 12. Son los derechos reales sobre bienes inmuebles, ¿sí? Yo tengo un terreno, yo tengo una casa. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo sobre ese terreno? Pues el de usar, disfrutar y disponer, ¿no? ¿Sí? Como yo soy el dueño, yo si quiero lo vendo, ¿no? Es un derecho real, es un derecho que yo tengo sobre este inmueble. Como yo soy la dueña, yo puedo hacer lo que yo quiera con este inmueble, ¿no? Ahí estaríamos hablando que son derechos incorpóreos sobre el inmueble. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Y los corpóreos vienen siendo esto, por ejemplo, las estatuas, los relieves, pinturas, otros objetos de una ornamentación colocados en edificio o heredados por el dueño del inmueble de tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Acá estamos hablando que son bienes corpóreos, ¿no? Aquello que podemos tocar, medir, etcétera, ¿sí? Nos dice las máquinas, vasos, instrumentos. ¿Por qué te dije? Es que bueno, pues, yo también bien ido, pensé que era un...
No, Pues, ¿qué proponen? A ver. yo digo que le damos un poco de porcentaje al letrado. No entiendo cómo se pone bien difícil. Pero si tienen el cuestionario, ya nada más es que se aprendan las preguntas. Sí, pero en el último, Y el dato.
Así que yo voy a venir de Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Gracias.